Bendiciones en Cristo. Espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy, bueno, solamente quiero traer aquí como un mini debate que se dio entre el señor Eduardo Gutiérrez y nuestro hermano Roberto Isaac. Roberto Isaac hace poco fue un debate, bueno, no fue prácticamente un debate, sino unas preguntas que elaboró Roberto Isaac. Estoy viendo que por aquí tengo una marca como de marcador, no sé. Bueno, sepan disculparme esa. Pero bueno, me parece que el señor Eduardo Gutiérrez trató de responder unas preguntas, cinco preguntas cristológicas respecto a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y fue interesante porque en esa respuesta, que yo lo publiqué, por cierto, en mi comunidad, Eduardo Gutiérrez se vio obligado a tener que responder. Y justamente eso fue lo que hizo, responder a los cinco cuestionamientos cristológicos que hizo nuestro hermano Roberto Isaac. ¿Qué creen? Nuestro hermano Eduardo Gutiérrez cayó en el nestorianismo, en una corriente antigua que es la base del nestorianismo, que se le llamaba el inhabitacionismo. De eso va a hablar Roberto Isaac un poco más extendido. Vamos a buscar el video del señor Eduardo Gutiérrez. Lo vamos a traer aquí. Es un video corto. Yo lo que hice fue editar lo que dijo Eduardo Gutiérrez juntamente con lo que preguntaba el hermano Isaac. O sea, lo que preguntaba Isaac, lo que respondía Gutiérrez, la respuesta de Isaac, y así sucesivamente. Saludos por ahí al doctor Enuel Hernández. Espero que esté bien, doctor Enuel Hernández. Tenemos que hacer un programa de cristología sobre este tema que es tan crucial, tan importante, pero tan desconocido por el pueblo evangélico de hoy. Entonces necesitamos tomar un tiempo para presentar justamente este contenido que es muy, muy valioso para nosotros. ¿Ok? Así que vamos a cuadrar eso para que sea de bendición para todos. Vamos a saludar a las personas antes de entrar en el video mientras YouTube mande las notificaciones. Por aquí tenemos a nuestro hermano Manuel Troche. Tenemos al doctor Enuel Hernández, una persona que es muy experta en esta área de la cristología también. Pronto vamos a hacer un programa juntos sobre este tema. Saludos y bendiciones, Pastor Winston Medina. Llegué a tiempo. Qué bueno, hermano Martín y Fortunata. Bendiciones. De hecho, ofrezco mis disculpas porque ayer teníamos un programa pautado y lamentablemente, ahorita es que YouTube empieza a mandar las notificaciones. Lamentablemente, el hermano tuvo un percance de última hora y bueno, lamentablemente tuvimos que cancelar el programa, pero esperemos que pueda resolverse pronto y pronto pudiéramos tener aquí a nuestro hermano Mike Latorre. Buenas noches y bendiciones, Pastor Winston, hermanos y hermanas desde Tucumán, Argentina. Gloria a Dios. Saludos, rector, bendiciones a usted y a toda la familia. Amén. Gloria a Dios por eso. Doctor Enoel Hernández dice que le gusta. Así que vamos entonces a entrar en materia el día de hoy con el video del pastor Eduardo Gutiérrez, con mucho respeto, por supuesto, porque lo tenemos que hacer con respeto. En la comunidad, si ustedes vieron esas preguntas, estábamos a la expectativa de que el pastor Eduardo Gutiérrez respondiera esas preguntas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a comprender exactamente qué es lo que cree. Él se envolvió en un debate y en ese debate no le fue bien a Eduardo Gutiérrez. Por lo menos desde el punto de vista sintáctico, gramatical, el señor David Avilo le dio tremenda refutada y Eduardo Gutiérrez no pudo lidiar con los argumentos. No estamos diciendo que los argumentos de nuestro hermano David Avilo fueron perfectos porque hubo errores de parte y parte, pero al menos en las partes fundamental, gramatical, sintáctica, de textual, bíblica, el señor Eduardo Gutiérrez no pudo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy aquí es traer cuáles fueron esas cinco preguntas que el señor Roberto Isaac, nuestro hermano, hizo y que yo lo ayudé a diseminar esas preguntas poniéndolo aquí en la comunidad para que Eduardo Gutiérrez las viera, porque Eduardo Gutiérrez sigue nuestro canal, él viene a ver nuestro contenido, a veces viene a ver, sobre todo cuando van a hablar de él, por ahí debe aparecer ahora. Y vamos a traer entonces a Roberto Isaac haciendo las preguntas y luego Eduardo Gutiérrez tratando de responderlas. Y aunque se acerca, yo sé que nuestro hermano Isaac, Roberto Isaac, hizo una respuesta no detallista ni punto por punto, ni muy minuciosa, porque yo escuché el video y wow, hay una gran cantidad de cosas que yo creo que el doctor Enoel Hernández se va a alarmar de las cosas que el señor Eduardo Gutiérrez dijo. El señor Eduardo Gutiérrez en este video
dijo una gran cantidad de cosas que, claro, se le pasaron por alto al hermano Roberto Isaac. Creo que él estaba solamente tratando de conocer un poco exactamente cuál es la cristología de Eduardo Gutiérrez, porque se aparta completamente de la ortodoxa, se acerca, pero se aparta. Termina abrazando el nestorianismo y él tiene que ser claro y decir, yo soy nestoriano, yo soy habitacionista o inhabitacionista, que es lo mismo. Vamos a buscar aquí entonces el video, aquí se los traigo, se los voy a compartir ya sin más preámbulo porque ya están por ahí, yo sé que ustedes están ansiosos, vamos a escuchar a Roberto Isaac y luego a Eduardo Gutiérrez. Ahí viene pues. Yo le dejé 5 preguntas. La primera pregunta que yo le hice al pastor Gutiérrez fue ¿en dónde estuvo el alma de Jesucristo cuando él murió? ¿En dónde estaba? Vamos por la primera pregunta. ¿Dónde estuvo el alma de Cristo durante los 3 días que estuvo muerto? Bueno, atención porque Eduardo Gutiérrez a partir de ahora comienza a responder esas preguntas. Esta es la primera pregunta. En esta primera pregunta yo estoy tratando de analizar la interacción que hubo entre ellos. En esta primera pregunta hay acuerdo. No hay ningún tipo de división entre Eduardo Gutiérrez y Roberto Isaac. Están de acuerdo en este punto, que es dónde estuvo el alma de Jesucristo al momento de morir durante esos 3 días. Entonces escuchen lo que va a decir Eduardo Gutiérrez, que es secundado y respaldado también o compartido al 100% por Roberto Isaac y mi persona. Escuchen. Bueno, para eso vamos a ir al Salmo 16, verso 10, un salmo que yo expuse en el último debate que tuve sobre el tema, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Algunos pueden creer que el Seol se estaba refiriendo específicamente a la tumba. Algunos pueden creer que el Seol se estaba refiriendo pues al lugar de los muertos. No sé cómo es que tú lo veas, pero yo creo que Jesús bajó, ¿verdad? Descendió a las profundidades de la tierra porque la Escritura lo dice. Así que en el Salmo 16, verso 10, la misma Biblia te responde y te dice dónde estaba el alma de Jesucristo en estos 3 días. Básicamente él respondió que estaba en el Hades o en el Seol, basándose obviamente en la escritura, lo que es Hechos 2, 27, 31. Jesucristo dijo proféticamente, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es una profecía bíblica y bueno, por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor Gutiérrez, que el alma de Jesucristo estuvo en el Hades. Luego otra pregunta que... Ok, antes de que te vayas a la segunda pregunta, esta es la primera pregunta. En esta pregunta estamos de acuerdo, no hay problema. Él respondió como casi todos los cristianos creen que el alma de Jesús estuvo en el Hades. Vamos a la segunda pregunta, que es donde comienza toda la diferencia, ¿no? Aunque después de eso hay una pregunta más que prácticamente contradice de alguna manera a Eduardo Gutiérrez toda su defensa, todo lo que él trata de postular. Hay una de esas preguntas que se hace, creo que es la cuarta, que Eduardo Gutiérrez la responde y la responde acercándose y prácticamente lo mismo que nosotros afirmamos, prácticamente afirmando. Sin embargo, cuando se trata de la muerte, ahí cambia completamente y desbarata completamente lo mismo que edifica. Vamos a escuchar ahora la segunda pregunta. Atención, porque aquí comienzan las divergencias. Que yo le hice fue si el alma de Jesús si era divino humana, si era humana solamente o si era solamente divina. Esa fue la pregunta, otra de las preguntas que yo le hice. Vamos a ir a la segunda pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Dicha alma es divina, humana o solo divina? Ahí se las acabo de poner se las escribí ahí para que... Vamos a ir a la segunda pregunta. Ya va, un momento, espere que se aparezca ahí para La dejársela segunda ahí. pregunta es la siguiente. ¿Dicha alma es divina, humana? Ahí está. ¿El alma de Jesús era divina, humana o solo era divina? Tenemos tres categorías. Divina, humana, una mezcla. Solo humana o solo divina. Vamos a ver qué el señor Eduardo Gutiérrez va a responder al respecto.
o solo humana o solo divina? Bueno, la respuesta es que es solo, único y exclusivamente humana. ¿Por qué esa alma es humana? Porque el alma es una característica es un atributo de la naturaleza humana. Y yo sé que esta parte se le pasó a nuestro hermano Roberto Isaac, pero él no puede decir que el alma es un atributo de la naturaleza humana. Eso es completamente algo absurdo. Porque el alma de lo que él tendría que decir es parte de los componentes del ser humano, del ser ontológico del ser humano. El alma forma parte, es partitivo, Eduardo Gutiérrez, no es atributivo, porque entonces tendremos que convertir la palabra alma en un adjetivo. ¿Usted entiende lo que quiere decirse, lo que se quiere decir por atributo? Por atributo se quiere decir un adjetivo, y él está hablando incluso de característica, una cualidad. El alma no es una cualidad de la naturaleza humana, sino que es parte de la naturaleza, es parte de los componentes que conforman a una persona. Dependiendo si usted abraza de lo que se llama la doctrina de la tricotomía, cuerpo, alma y espíritu, o si solamente usted abraza la dicotomía, cuerpo y alma y espíritu, que se ven como algo intercambiablemente, que es el aspecto espiritual, pero es parte. No se puede decir que es un atributo, porque si usted dice que es un atributo, está diciendo que es una cualidad. Si es una cualidad de la naturaleza humana, cuando una persona muere no tiene por qué perder la cualidad. La cualidad tiene que ser algo intrínseco que permanece ahí. Es algo extraño esa definición que usted tiene de alma. No es una cual, no se puede decir que es un atributo. Por eso yo hice un signo de interrogación aquí. Decir que es un atributo. No, es parte, es uno de los componentes. es que es solo, único y exclusivamente humana. ¿Por qué esa alma es humana? Porque el alma es una característica es un atributo de la naturaleza humana y no de la naturaleza divina. Entendiendo que las naturalezas no se mezclan, el alma no puede ser divina humana porque Jesús no era un hombre Dios en el sentido de que mitad hombre y mitad Dios, como un semi-hombre o un semidios. Por lo tanto, el alma no puede ser mitad hombre, mitad Dios. El alma pertenece solamente a la naturaleza humana porque el alma es humana, no es divina, no es parte de la naturaleza ontológica de la deidad. ¿Ok? De hecho, el alma es en sí creada porque no es eterna. ¿Ok? Aunque puede ser inmortal, teniendo Dios el poder, por supuesto, de destruirla, pero tiene un comienzo. Por lo tanto, es parte de la naturaleza humana y solamente humana. El pastor Gutiérrez respondió que el alma de Cristo era solamente humana. Y bueno, después voy a comentar un poquito de esto porque esto es muy importante que se defina. ¿Cómo es que podemos definir la sustancia, si así le podemos llamar, del alma de Cristo? ¿Realmente humana solamente? ¿O solamente divina? ¿O divina humana? O sea, compartiendo las dos naturalezas, como es propio de la persona de Cristo. El pastor Gutiérrez contestó que, bueno, que era el alma de Cristo es 100% humana. O sea, el alma de Cristo no es divina. De hecho, en el debate que tuvo con el hermano David, él contestó en una de sus refutaciones que Dios no tiene alma. De manera que cuando se habla del alma, se está refiriendo netamente a lo humano, porque Dios no tiene alma. Eso fue lo que el pastor Gutiérrez dijo. Y bueno, ahorita no voy a tocar el tema de lo que dijo él en el debate, pero quiero solamente hacerlo mención. Con la que Jesucristo nos redimió. Bueno, en la segunda pregunta, como ustedes pudieron notar, el señor Eduardo Gutiérrez dice que el alma es un asunto exclusivo del ser humano y que es creado y que por lo tanto Dios no tiene alma, no hay alma en otros seres, solamente es algo exclusivo de los seres humanos, de la naturaleza humana, que él lo llama atributo, pues, extrañamente lo llama atributo. Bueno, yo en eso no me voy a entrar, pero es bastante complicado llamar al alma un atributo, imagínense pues. Pero bueno, vamos a la tercera pregunta que viene aquí, que es más o menos en la misma línea. Roberto Isaac también respondió a esto, pero yo no, pero de todas maneras es la pregunta del alma. Si el alma
si el alma es divina humana, si el alma es humana solamente o si el alma es divina solamente. Una de las tres categorías. Eduardo dijo ya que era solamente humana. De hecho, hasta lo definió en términos de atributo o cualidad o característica de la naturaleza humana. No sé de dónde toma esa idea, porque yo nunca había escuchado eso. Y además que suena ilógico, porque si es una cualidad de la naturaleza humana sigue existiendo cuando uno está muerto. Entonces el alma, si es una cualidad, tiene que continuar ahí mientras la persona está muerta. Eso es algo extraño, no se le puede llamar atributo, señor Eduardo Gutiérrez. Eso es una observación que yo le hago. Yo sé que Roberto Isaac no toma en cuenta esto, porque él está centrado en ver exactamente qué es lo que se está diciendo, qué es lo que él cree en el fondo desde el punto de vista cristológico. Pero bueno, más allá de todo eso, viene la tercera pregunta, que él la va a responder de la misma manera. Si el alma para él es solamente humano, un asunto del ser humano, porque eso fue lo que respondió Eduardo Gutiérrez, también la sangre es algo único y exclusivo del ser humano. Eso es lo que va a argumentar Eduardo Gutiérrez aquí, respondiendo de la misma manera. Escuchen lo que va a decir. Tema de lo que dijo él en el debate, pero quiero solamente hacerlo mención. La sangre con la que Jesucristo nos redimió, con la que nos redimió Jesucristo en la cruz, ¿es divina, humana o solo divina? Mi respuesta es exactamente igual que la primera. Es solamente humana, porque de hecho en la sangre está la vida del hombre, la vida de los mortales. ¿Ok? Entonces, esta sangre estaba compuesta por lo mismo que está compuesta la nuestra, por células, por plaquetas, glóbulos, es decir, glóbulos blancos, también glóbulos rojos, etcétera, 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 etcétera. Era plasma. Y en él estaba la vida del hombre, la naturaleza humana. La escritura dice que en la sangre está la vida. No se puede estar refiriendo a la vida divina, la cual es inmortal y eterna. Se tiene que estar refiriendo en este caso, en el caso de Jesús, por supuesto, solamente a la vida humana. Por lo tanto, la sangre de Jesús era solamente humana. Ahora, recordemos que la sangre es parte de la naturaleza humana. Aunque está dentro y pertenece a la persona divina. Y en ese sentido... Eso es extraño. El señor Eduardo Gutiérrez habla en términos de pertenencia y dice que pertenece a la persona divina. O sea, él dice, la sangre pertenece a la persona divina. Si pertenece a la persona divina está en posesión de la sangre. Usted entiende lo que usted está diciendo, porque cuando hablamos de pertenencia, la palabra pertenecer tiene que ver con ciertos verbos de posesión. Se puede decir, si le pertenece, entonces la persona divina, usted está diciendo que la persona divina, y se está autocontradiciendo, la persona divina posee sangre. Usted está diciendo que la persona divina tiene sangre, o que la sangre es de la persona divina en forma de genitivo, forma estamos hablando de algo de pertenencia. Entonces usted dice que desde el punto de vista de pertenencia, sí le pertenecía a la persona divina, porque usted tiene dos personas ahí, una persona divina y una persona, o una naturaleza divina, más bien una naturaleza que al final termina siendo una persona, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces dice, no, el sol es exclusivo del ser humano, pero en cuanto a la ontología, en cuanto al ser, pero en cuanto al pertenecer, se puede decir que le pertenecía a la persona divina. Escuche lo que va a decir, porque escuche, esto es interesante. Solamente humana. Ahora, recordemos que la sangre es parte de la naturaleza humana. Aunque está dentro y pertenece a la persona divina. Escuche, entonces aquí sí, él dice claramente persona. O sea, dice, es algo exclusivo de la persona humana, de la naturaleza humana. Pero luego va a decir que es algo que pertenece a la persona divina. Señores, este hombre tiene dos personas. Tiene a Jesucristo hombre y tiene a la persona divina como dos personas separadas. Entonces dice que la sangre es, ontológicamente, usando una oración atributiva, es solamente de la naturaleza humana, pero pertenece a la persona divina. Wow, imagínense eso. Eso es una separación, porque si pertenece quiere decir que la persona divina está en posesión. Eso le pertenece a él. Y por lo tanto contiene sangre. Así de sencillo. Se contradice solito, pero lo terrible es que le llama persona divina. O sea, él tiene en la persona de Jesús una naturaleza humana, que es el Jesús que murió
y tiene una persona divina que es a la que le pertenece la sangre. La sangre es de Cristo, pero le pertenece a la persona divina. ¿Con qué se come eso, señores? Un enredo completo. Vamos a escuchar. Yo sabía que al responder esta pregunta iba a rodar. Escuchen. Ahora, recordemos que la sangre es parte de la naturaleza humana. Aunque está dentro y pertenece a la persona divina, y en ese sentido la podemos creer también divina en el sentido de pertenencia. Wow, escuchen lo que acaba de decir Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez dice que la sangre es parte de la naturaleza humana, pero cuando hablamos en términos de pertenencia, le pertenece a la persona divina. La persona divina que estaba en Jesús, ¿verdad? Miren lo que está diciendo Eduardo Gutiérrez. Entonces quiere decir que la persona divina, que él separa de la naturaleza humana, de quien es parte de la sangre, a esa persona divina le pertenece la sangre. O sea, él está en posesión de la sangre. Es algo de él. La sangre es de su pertenencia. Imagínense eso. Pero ahora va a decir que en ese sentido de pertenencia, entonces se puede decir que la sangre es divina. Entonces él está admitiendo que el ser divino, o sea, que la persona divina, como él lo ve, del Logos, de Jesús, le pertenece la sangre a él. Y que esa sangre que le pertenece a él, en ese sentido de pertenencia, es divina. O sea, él tiene dos tipos de sangre. Él tiene una sangre ontológica que es de la naturaleza humana y tiene una sangre, esa misma sangre, de repente por asunto de pertenencia y de estar en posesión del Logos divino, de la persona divina, como él le llama, entonces esa sangre que es humana y pertenece solamente a la naturaleza humana pasa a ser una sangre divina por asunto de pertenencia. ¿De dónde saca Eduardo Gutiérrez estos conceptos completamente extraños a la cristología ortodoxa? Eso es completamente absurdo. Eso es lo que acaba de decir Eduardo Gutiérrez, que hay una persona divina a quien le pertenece la sangre de Logos, o sea, la sangre de Jesucristo. Dentro de la persona de Jesús hay una persona divina a quien le pertenece la sangre y que en ese sentido de pertenencia a la sangre es también divina. Se puede creer que es divina. Imagínense ustedes lo que esta persona está diciendo. Pero bueno, increíble. Pero en el sentido ontológico es solamente humana. Así que si me estás... O sea, que él está diciendo, ontológicamente, él define la sangre en dos términos. Ontológicamente es humana, pero por un asunto en sentido de pertenencia es divina. O sea, es humana y es divina. Es humana ontológicamente hablando, porque es parte de la naturaleza humana. Pero pertenece a la persona divina, en ese sentido de pertenencia, de que es de, porque el decir pertenece, entonces es de la persona divina, que asumo que se está refiriendo al Logos. La persona divina, él tiene la persona divina formando una persona aparte de la naturaleza humana de Jesús, que es el Jesús humano que murió. Y él está diciendo que, wow, esto es increíble, que la sangre, desde un punto de vista ontológico, solamente tiene que ver con la parte humana de Jesús. Pero que en la persona de Jesús hay una persona divina que en asunto de pertenencia a la sangre le pertenece a él y por ese sentido se le puede considerar sangre divina también. Wow, esto yo jamás lo había escuchado, pero eso es lo que está argumentando Eduardo Gutiérrez. Sigamos. Hablando del sentido de pertenencia, pertenece a la persona del verbo y por lo tanto del sentido de pertenencia es humana. Queda claro, sí, ya acabamos de confirmar que Eduardo Gutiérrez tiene dentro de la persona de Jesucristo alguien humano y una persona divina que él llama la persona del verbo. Acaba de decirlo, del verbo, que es la persona divina. La persona divina que está dentro como un receptáculo, o sea, que el Jesús humano es un receptáculo en el cual está el verbo, que es la persona divina. Tiene dos personas. ¿Se están dando cuenta? O sea, hay un Jesús humano a quien le pertenece la sangre y el alma que es completamente humano. El alma y la sangre es completamente humana en la persona de Jesucristo, pero dentro de él habita una persona o mora una persona que se llama, él la denomina la persona divina o el logos, el verbo.
El Verbo es la persona divina a quien esa sangre del Hijo le pertenece y hace que la sangre, aunque es netamente humana, se vuelva divina. Eduardo Gutiérrez tiene dos personas, señores. Increíblemente, o sea, Jesús no es una persona, sino dos personas para Eduardo Gutiérrez. La sangre le pertenece ontológicamente a la naturaleza humana de Jesús, pero hay una persona divina morando en él a quien la sangre le pertenece y por en ese sentido la sangre es divina. Entonces él tiene dos personas. Eso es bastante extraño, pero sigamos escuchando. Pero en el sentido de la sustancia, en el sentido de la ontología, es netamente humana. La sangre también tuvo un comienzo, por supuesto, ¿verdad? Es producida por la médula ósea, creo. No me voy a meter ahora en medicina, puede ser que me confunda ahí. Pero yo creo que el plasma es producido por la, o gran parte, ¿verdad?, de los compuestos de la sangre humana es producida por la médula ósea. No creo que tú creas que la médula ósea es en sí divina, de forma ontológica. Okay. Bueno, esto es completamente algo absurdo, hermano, que yo nunca había escuchado semejante. Bueno, yo imagino a Eduardo Gutiérrez en su canal tratando de lucir como alguien que tiene respuesta para estas interrogantes, estos cuestionamientos que se hacen desde la perspectiva reformada, por supuesto, y desde la cristología cristiana ortodoxa, y él pretende encontrar la punta del iceberg y tener una respuesta para todos y se aventura a decir lo que acaba de decir. Fíjense lo que él acaba de decir, hermano. Él acaba de decir que en Jesús había una naturaleza humana a quien le pertenece toda la sangre. Y el alma es humana y la sangre es completamente humana, es algo netamente humano. Pero que esa sangre, por asunto de pertenencia, se vuelve divina o se entiende como algo divino, se tiene que creer como algo divino, porque le pertenece a la persona divina, la cual es el verbo, lo acaba él de decir, es el verbo. O sea, en Jesús habían dos personas, una persona divina y una persona humana. A la persona humana le pertenece la sangre y el alma, y a la persona divina le pertenece la sangre y convierte la sangre en divina. Se puede entender la sangre como divina en ese sentido, imagínense. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, la razón que da es que ¿cómo se llama? Que un órgano del cuerpo es el que produce la sangre. Aquí está, escuchen. Por supuesto, ¿verdad? Es producida por la médula ósea, creo, ¿no? Ahí está, la médula ósea ahora es la originadora de la sangre humana. Entonces, sobre esa base, él dice, si es producida por la médula ósea, entonces no puede ser divina porque en este caso tendría que ser la médula, tendría que haber una médula ósea divina también. Ese es el argumentazo del señor Eduardo Gutiérrez. Wow, eso es increíble. Esto me da risa a mí, pero es que de verdad que da risa. Ahora en medicina puede ser que me confunda ahí. Pero yo creo que el plasma es producido por la, o gran parte, ¿verdad?, de los compuestos de la sangre humana es producida por la médula ósea. No creo que tú creas que la médula ósea es en sí divina, de forma ontológica. ¿Ok? Entonces. Bueno, eso tiene un concepto extraño. Ontológicamente, la sangre es humana. Ontológicamente. En términos de pertenencia, le pertenece a la persona divina que está dentro de la persona humana quien le pertenece, de quien es la sangre, de quien la sangre es parte. Entonces, yo no sé. Entonces, resulta que vamos a ver. Yo soy una persona humana y en mí hay sangre. Jesús es una persona humana y en él hay sangre. Por ser humano, la sangre es parte de él. Pero esa sangre le pertenece también al logos, o sea, al verbo, que es la persona divina, y eso hace a la sangre divina. Tiene dos personas, señores. Uno que ontológicamente, a quien ontológicamente le pertenece la sangre, o la sangre es, para hablar en términos ontológicos, la sangre es de la persona humana o de la naturaleza humana, como él la llama, pero con respecto a la persona divina, le pertenece a la persona divina. O sea, no le pertenece a la naturaleza humana, sino que es de la naturaleza humana y le pertenece a la persona divina. Eso es tener dos personas, señores. Eso es nestorianismo.
Bueno, recuerda, ¿verdad? Que en sentido de pertenencia pertenecía a la persona del verbo. En sentido de pertenencia, ¿ok? En el sentido ontológico es solamente humano, en el sentido de sustancia es solamente humano. Otra de las preguntas que yo le hice al pastor es, ¿qué persona cargó nuestros pecados en la cruz? Si fue solamente Jesucristo hombre o si fue Jesucristo divino humano. La cuarta. Esta es la cuarta pregunta. Bueno, ya ustedes pueden darse cuenta que el señor Eduardo Gutiérrez, cuando habla del alma y cuando habla de la sangre, alma y sangre, ambas cosas, él dice que es ontológicamente un asunto del ser humano, de la naturaleza humana. ¿Pero qué? Y está hablando en términos de ontología. Si él habla en términos de ontología, ustedes tienen que entender lo que Eduardo Gutiérrez, lo que significa ontología. La ontología, para que ustedes tengan una idea, y esto lo tenemos que pausar el video para explicar. El aspecto ontológico se refiere al ser mismo. Es el ser. Es decir, que tiene un ser humano que conforma una persona, un ser humano, que es Jesucristo, la parte humana a quien le pertenece la sangre y el alma. Eso es el aspecto ontológico. Pero el logos está en esa persona como una persona divina a quien tanto el alma como la sangre le pertenecen. Eso es lo que dice Eduardo Gutiérrez. Tiene un ser que es ontológicamente humano y ontológicamente almático, porque lo definió en términos de atributo. Entonces es ontológicamente almático y es ontológicamente sanguíneo. Sin embargo, tanto el alma como la sangre le pertenecen a la persona divina, que es el verbo. Así ha dicho Eduardo Gutiérrez. Eso es increíble. Pero está presentando la idea de dos personas. Vamos con la cuarta pregunta. Creo que ya respondí otras. ¿Qué persona cargó con nuestros pecados en la cruz? ¿Dios hombre, Jesucristo? ¿O solo el hombre Jesucristo? Bueno, en este caso, como me hablas de persona, habiendo una sola persona en Jesucristo, entonces, por supuesto, es Dios hombre en su plenitud y en su totalidad, no solo Jesucristo hombre. ¿Ok? Ahora, cargar, ¿verdad?, con nuestros pecados en la cruz del Calvario no significa la muerte, ¿verdad? Entonces tú me estás preguntando acerca de quién cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, en este caso la persona entera. Ahora, la mano que horadaron, ¿verdad?, era una mano humana como es la mía. Ok, bueno, aquí extrañamente el señor Eduardo Gutiérrez dice que la persona que cargó los pecados en la cruz era la persona entera, que era tanto humana como divina. Entonces, cuando la Biblia dice en Gálatas 3:14, 3:12, 3:14, que Jesucristo en la cruz se hizo maldición, Eduardo acaba de decir que el que llevó los pecados en la cruz era una persona tanto humana como divina. Entonces, para Eduardo Gutiérrez tiene que quedar claro que él asume, ahí no separa la naturaleza. Él está aceptando entonces que si Cristo llevó los pecados, cuando el clavo entró en la, ya sea que lo entendamos aquí en la muñeca o aquí, en la mano de Cristo y fue crucificado, que es el momento cuando él lleva los pecados y le dice al Padre, Elí, Elí, lama sabactani, y luego dice, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entrega su espíritu exhalando. En ese mismo momento cargó los pecados de nosotros y exhibió a los principados. Para Eduardo Gutiérrez, ahí estaba la persona completa que es tanto humano como divina. O sea, el Dios hombre cargó nuestros pecados. Para Eduardo Gutiérrez, eso lo acaba de decir él. Entonces, ¿cómo acepta eso? Pero mire lo que él va a decir ahora curiosamente, porque aquí entra en un asunto que se llama la pasibilidad de Dios o de la naturaleza divina. Escuche lo que él va a hacer ahora para tratar de zafarse de la metida de pata de su afirmación. Entonces tú me estás preguntando acerca de quién cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, en este caso la persona entera. Ahora, la mano que horadaron, ¿verdad?, era una mano humana como es la mía. ¿Ok?
ontológicamente era humana, pertenecía a la naturaleza humana y por supuesto en pertenencia también pertenecía a la única persona que hay en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, escuchen, esto se cuenta y no se cree. Ontológicamente la mano es humana. Ontológicamente, el clavo, la mano que horadaron los clavos, era ontológicamente humana, pero pertenecía a la persona tanto humana como divina. Entonces era humana divina, Señor. Porque entonces quiere decir que la persona divina estaba en posesión también de la mano. O sea, la mano era algo natural, naturalmente humano, pero le pertenecía a la persona divina del Logos. Y cuando la horadaron, en cuanto a ontología, ahí estaba la mano, ¿verdad? Ontológicamente aquí, ¡pam! Ontológicamente era una mano humana, pero le pertenecía al Logos, le pertenecía al Logos y al pertenecer al Logos, entonces esa mano era también divina. O sea, era una mano humana divina. Eso es lo que está diciéndonos Eduardo Gutiérrez, porque si le pertenecía a la persona del logo, y de nuevo separar las personas, o sea, habían dos personas así. Estaba la mano, o sea, como que la persona del logo está aquí. Aquí está la mano que están orando, que era tan humana como la mano de Eduardo Gutiérrez. Pero dice, el logo está aquí viendo todo y dice, ya va, pero esta mano pertenece a mí, es mía. No es mi mano, pero pertenece a mí, en ese sentido es divina porque pertenece a alguien divino. Yo le imparto divinidad a la mano, como le imparto divinidad a la sangre y le imparto divinidad al alma. Completamente una locura. Y esto es risible completamente porque yo no puedo imaginar al Logos observando a Cristo siendo horadado y dice, bueno, esta mano es humana, pero me pertenece a mí, que no se equivoque, es ontológicamente de la parte humana mía, pero me pertenece a mí. Si le pertenece a él, también le pertenece al humano, porque Jesús no se puede separar, hermano. Él es humano y es Dios. ¡Wow! Esto es increíble, hermano. Escuchemos. Entonces, cuando me preguntas si me hablas en sentido de pertenencia, todo pertenece y todo lo hizo una sola persona. ¿Ok? Ahora, en esa sola persona habían dos naturalezas con roles que cumplir. El rol humano era el rol del siervo, ¿verdad? Del siervo de Jehová, del siervo de la deidad. Y el bueno, no me voy a meter ahí. Dejemos que Isaac responda al final esto. rol divino, por supuesto, era ser justo y perfecto ese sacrificio. ¿Ok? Entonces, lo divino comunicaba a la persona la perfección y lo humano comunicaba a la persona, digámosle que la sustancia con la cual se hizo el sacrificio. Es decir, la sangre que se derramó, la vida que se dio en ese momento, la muerte y todas las cosas. ¿Ok? Entonces, en el caso de la naturaleza humana, comunicaba a la persona digámosle que los utensilios con lo que todo se realizó, con lo que todo el sacrificio se realizó. Bueno, él tiene o sea, él tiene unas naturalezas. Las naturalezas por lo general son vistas como abstractas. Él tiene las naturalezas comunicando roles. El rol de siervo lo comunica la naturaleza humana. La naturaleza humana comunica el rol de siervo y los utensilios para ser sacrificado. O sea, me imagino que debe estar el clavo, el martillo, la cruz, esos son los utensilios, ¿verdad? Para el sacrificio. Bueno, eso lo comunica la naturaleza humana. Bueno, yo sé que Osvaldo Gutiérrez no quiere decir eso cuando habla de utensilio, pero es que eso es lo que suena. Utensilio para mí es un clavo, una herramienta. Eso es lo que es un utensilio, algo que se utiliza para. Pero él dice que eso se lo imparte la naturaleza humana. La naturaleza humana le imparte o le transfiere los utensilios para el sacrificio. Lo hace un siervo y lo hace mortal. Pues eso es lo que está diciendo Eduardo Gutiérrez. Lo hace sacrificial. Y la naturaleza divina, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, ahora resulta que las naturalezas divinas, wow, escuchen. En sentido de pertenencia, todo pertenece y todo lo hizo una sola persona. Todo pertenece. En el sentido de pertenencia, la naturaleza divina le comunica la pertenencia porque todo le pertenece y él hizo todas las cosas, las hizo una sola persona. Pero una persona distinta a la humana, ¿no? Que es el logos, que es el verbo, como él le llama.
que es la persona divina. O sea, él tiene una persona divina y una persona humana. Él confunde a veces los términos y juega con esas palabras de persona y a veces naturaleza, porque él está hablando de persona divina. Todo lo hizo una persona divina, que está dentro de la persona humana. O sea, que él le llama naturaleza humana. Ontológicamente es de la naturaleza humana, pero le pertenece a la persona divina. Ok. Ahora, en esa sola persona habían dos naturalezas con roles que cumplir. Ajá, habían dos naturalezas con roles que cumplir, pero usted tiene, señor Eduardo Gutiérrez, usted tiene una naturaleza humana y una persona divina a quien le pertenece todo, dentro de esa naturaleza humana. Eso es lo que usted está afirmando, señor Eduardo Gutiérrez. Escuchen. El rol humano era el rol del siervo, ¿verdad? El siervo de Jehová, del siervo de la deidad. El siervo de la deidad, el siervo de Dios, el siervo de Jehová, el siervo del Señor. Ese rol se lo comunicaba a la naturaleza humana. La naturaleza humana le comunicaba, hey, tú eres un siervo, tú eres un siervo de Jehová, un siervo de Dios. Ahora la naturaleza divina, a ver. Y el rol divino, por supuesto, era ser justo y perfecto. El rol divino era ser justo y perfecto. Yo no sabía que la divinidad tenía algún grado de imperfección y tenía que cumplir el rol de ser perfecto y justo. Imagínense ustedes nada más y nada menos, pues. Dios mío, Señor. No, hermano, pero es que esto es risible y yo no me quiero reír de estas cosas, hermano. Uno no se quiere reír, por ahí dice alguien así, ¿verdad? Pero el amigo no colabora. ¿Cómo va a decir este señor, el señor Eduardo Gutiérrez, y lo digo con mucho respeto, pero cómo va a decir Eduardo Gutiérrez que el rol de la persona divina, porque él lo ve como una persona divina a quien le pertenece todo, el rol de la naturaleza divina, vamos a hablarlo en términos como él lo planteó, el rol de la naturaleza divina es hacerlo perfecto y justo? ¿Desde cuándo acá Dios es imperfecto y es injusto y necesita un rol para ser justo y para ser perfecto? Si eso sí es un atributo de Dios, la perfección y la justicia de Dios. Esos son atributos de Dios. Dios es justo y Dios es perfecto. Él no necesita un rol para ser perfecto. Él necesita un rol para ser justo, Eduardo Gutiérrez, por favor. O sea, que usted lo que hace es despojar a Dios de los atributos y dice, bueno, Jesús, el verbo tiene que encarnarse y ser humano y ser divino. La naturaleza humana le comunica o le transfiere el rol de siervo sufriente, de siervo sacrificial, porque eso lo va a decir usted ahora. Y y la naturaleza humana le va a transferir el rol de ser justo y perfecto. Pero si es divino, ¿cómo es que es injusto y es imperfecto y tiene que cumplirse un rol para que sea justo y perfecto? Usted destruye los atributos divinos. Usted destruye los atributos de justicia y de perfección y lo convierte en un rol. Un rol es una función, Eduardo Gutiérrez. La pregunta es, ¿los atributos son funciones o son parte ontológica del ser divino? Explíqueme eso, yo no sé con qué se come eso. No sé si es que porque somos de diferentes países tenemos otro lenguaje. Ese sacrificio. Ok, entonces lo divino comunicaba a la persona la perfección y lo humano comunicaba a la persona, digámosle que la sustancia con la cual se hizo el sacrificio. Es decir, la sangre que se derramó, la vida que se dio en ese momento, la muerte y todas las cosas. Ok, entonces en el caso de la naturaleza humana comunicaba a la persona digámosle que los utensilios con lo que todo se realizó, con lo que todo el sacrificio se realizó. La naturaleza divina comunicaba a la persona la perfección para que esa naturaleza humana que se sacrifica y muere, ¿verdad? Entonces fuera un sacrificio perfecto, sin que la deidad fuera la que muriera. Es decir, la naturaleza humana está comunicando el acto, la naturaleza divina está comunicando la perfección del acto. ¿Ok? Ah, pero ahora resulta que no es que transfiere o comunica la perfección a la persona divina, no es el rol divino, sino que es que el rol divino le comunica la perfección al acto.
al acto del sacrificio. O sea, el sacrificio es un sacrificio perfecto porque la naturaleza divina de Cristo se encargó de comunicar de que el acto sea un acto perfecto. Pues, eso es increíble. Pues. Entonces, yo no entiendo esto, pues. Pero bueno, yo pensaba que la naturaleza divina le comunicaba algo a la naturaleza humana y la naturaleza humana le comunicaba algo a la naturaleza divina. Algunos hablan de mortalidad, inmortalidad, perfección, debilidad y cosas así que se transfieren mutuamente. Pero este señor habla de que es que no, es que le transfiere a un acto singular allá al sacrificio de la cruz, le transfiere al sacrificio para que sea un acto, lo sella como un acto de perfección, la naturaleza divina. Y la naturaleza humana, que es lo que comunica, convierte a Cristo humano en un siervo que sea capaz de ser sacrificado. Eso es lo que dice Eduardo Gutiérrez. ¿Verdad que esto es? Oh, Dios mío, pero bueno. Espero que me hayas comprendido, aunque no he tratado para nada de ser rebuscado, sino que he tratado de ser muy claro, porque yo sé que este video va a ser agarrado y se van a hacer miles de, no miles, no, pero un montón de análisis y posis. El pastor Gutiérrez dijo esto. Dijo, pero ¿cómo crees tú, Eduardo Gutiérrez, que la vamos a dejar pasar con estas afirmaciones que vienen de usted, mi amigo? ¿Qué piensa usted? ¿Que lo dejemos tranquilito ahí sin afirmando todas estas cosas que son un mar de confusiones? Que de verdad no se entienden, no tienen ni asidero, ni pie, ni cabeza, ni tienen una base histórica, nada en lo absoluto. Es el producto de su propia subjetividad, de su propia interpretación personalista, es el producto de su imaginación que lo lleva a usted a estas conclusiones. Usted sería mejor escribiendo una obra telenovelesca, porque tiene muy buena imaginación. Yo quería conocer la postura del pastor y bueno, me sorprendió que él haya afirmado que efectivamente quien cargó la persona, porque eso sí tuve mucho cuidado de utilizar las palabras precisas. Entonces yo le pregunté, ¿qué persona? Y él entendió bien la pregunta porque cuando respondió dice, bueno, si hablamos de la persona, entonces no podemos dividir a Jesucristo, no lo podemos dividir en un Jesucristo hombre y en un Jesucristo Dios, sino que es una sola persona. Entonces él contestó que quien cargó nuestros pecados en la cruz es una persona divino-humana, lo cual es, desde mi punto de vista, totalmente bíblico. Entonces ahora me parece algo curioso que el pastor acepta que una persona divina humana carga los pecados, o sea, se hace pecado. El Dios hombre se hace pecado, pero no acepta que ese mismo Dios hombre haya experimentado la muerte. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la muerte, entonces ahí lo que yo he visto es que sí el pastor hace la división de las naturalezas, aunque él va a decir que no las divide. Pero bueno, No, Isaac, también las divide en el momento, escúchame, también las divide en el momento en que él habla en términos ontológicos y en términos de pertenencia, porque él dice que la sangre y el alma son ontológicamente humanas, son parte de la naturaleza humana, pero pertenecen a la persona divina del verbo, del logos. Él también divide eso cuando hace la clasificación y trata de definir la sangre y el alma en la persona de Jesucristo. Entonces él tiene dos personas prácticamente. Uno, una naturaleza humana distinta a la persona del verbo, a quien le pertenece tanto la sangre como el alma, como la mano y todo lo demás. Es una persona distinta a la naturaleza humana. No es nada más cuando habla de la muerte, mi hermano. Bueno que haya respondido de esa manera, que el Dios hombre es la persona del Dios hombre, Jesucristo es quien cargó nuestros pecados. Y la pregunta 5 y la final. Bueno, yo quiero que ustedes entiendan algo aquí. Eduardo Gutiérrez, eso es lo que acaba de afirmar también Roberto Isaac. Él dice que la persona de Jesucristo completa, o sea, una persona con dos naturalezas, humana y divina, Dios hombre, cargó los pecados de nosotros en la cruz, lo cual representa una gran contradicción, escuchen muy bien,
hermano David Avilo, si estás por ahí, porque en el debate con David Avilo, él dijo que el que llevó los pecados en la cruz no era Dios, sino el hombre, y que Pablo no iba a contradecir su teología. Y aseguró y defendió categóricamente que el que murió en la cruz era Jesucristo hombre nada más, y que él era el único que había llevado los pecados. El que había entregado su vida en rescate por todos era la persona humana. Eso lo defendió Eduardo Gutiérrez en su debate. Bueno, se retractó de esa idea. Ahora él dice que no, que es tanto Dios como humano. Pero es que él tiene una manera de hacer eso, y se llama a través de un atributo que se llama el atributo de apacibilidad, de pasibilidad. Ahorita lo vamos a revisar, ahorita creo que el hermano Roberto Isaac va a hablar de eso. El atributo de pasibilidad, que lo vamos a ver ahora, que consiste en un atributo en el que se cree que Dios no sufre, Dios no siente dolor, Dios no tiene emociones, Dios es frío, Dios no tiene sentimientos. Es alguien que, un concepto meramente filosófico. Vamos a escuchar eso ahora, a ver qué es lo que responde Roberto Isaac al respecto. De la quinta pregunta. Sí, Jesucristo solo murió. Entonces ahí lo que yo he visto es que sí el pastor hace la división de las naturalezas, aunque él va a decir que no las divide. Pero bueno, me pareció bueno que haya respondido de esa manera, que el Dios hombre es la persona del Dios hombre, Jesucristo es quien cargó nuestros pecados. La pregunta 5 y la final. Si Jesucristo solo murió como hombre, ¿dónde estaba el logo divino los 3 días que Jesucristo hombre estuvo en el Hades? Bueno, hay que comprender que la unión hipostática dice que las naturalezas, si bien no pueden mezclarse, ni confundirse, ni absorberse, tampoco pueden separarse. Así que Jesús tuvo naturaleza humana y divina en la vida. Jesús tuvo naturaleza humana y divina en la muerte. ¿Qué tenía humano Jesucristo en la muerte? La propia alma, la cual habla el Salmo 16, verso 10. Bueno, estoy leyendo un comentario aquí del profesor Eduardo Prado que dice: pienso que el hermano Eduardo Gutiérrez está confundido. Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que lo está. Si él tiene la disposición de comprender mejor las cosas, tal vez deponga sus objeciones a las formulaciones clásicas sobre la unión hipostática. Esto distancia completamente, hermano Prado, de lo que es la unión hipostática. Esto no es histórico ni es clásico. Dios le bendiga, hermano, desde Cartagena de Indias. Amén. Saltarín León, un abrazo. Sigamos escuchando, Eduardo. Y por supuesto, ¿qué tenía Jesucristo de divino? Es decir, de humano, lo que tenía era el alma humana. No sé si me confundí al decirlo, por eso lo digo otra vez. Y de divino, por supuesto, el verbo. ¿Ok? Así que ambas naturalezas, porque al Hades bajó enteramente la persona de Jesucristo. ¿Ok? La escritura dice en Mateo 26, 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Por lo tanto, el alma de Jesús era completamente humana. Ok. Yo sé que Isaac tiene algo que decir, pero Eduardo Gutiérrez ha dicho aquí: ¿qué tenía Jesús de humano? ¿Qué tenía Jesús de divino al momento de morir? Entonces él ha dicho aquí, en el momento de la muerte, lo humano era su alma, su sangre, su alma. Y lo divino era el verbo, o sea, el logos viviente. Separa a las personas. Escuchen, aquí tenemos a Isaac que va a objetar al respecto. Si solamente murió Jesucristo hombre en la cruz, ya que recordemos que él niega que el Dios hombre como tal haya muerto, aunque por otros lados parece como que admitirlo también, pero básicamente él niega que Dios pueda morir. Una de las preguntas que yo le hice, que fue la última pregunta, fue si en dónde estuvo entonces Jesucristo hombre, si es el único que murió. Entonces, claro, él no puede responder de una manera tal que divida a las personas de Cristo. Me llamó mucho la atención en la última pregunta que yo le hice, que si solamente murió Jesucristo hombre en la cruz, ya que él niega, recordemos que él niega que Dios murió en la cruz. Entonces, para él solamente algo humano o una persona humana, un Jesucristo hombre murió por consecuencia. Pero miren lo que él respondió.
Él respondió, Jesús tuvo en la vida, estoy citando tal cual dijo él, Jesús tuvo en la vida, o sea, mientras estuvo vivo, naturaleza, obviamente en su vida terrenal, tuvo naturaleza humana y divina. O sea, él aquí echa mano de lo que es el concepto de la unión hipostática. Él acepta que Jesucristo era una persona teantrópica. Teantrópica quiere decir que tenía las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Así que para él en la vida, Jesús tuvo la naturaleza humana y la divina. Entonces, puesto que yo le pregunté que entonces en dónde estuvo el Logos divino, si solamente murió Jesucristo hombre, entonces en dónde estuvo el Logos divino durante esos días que estuvo muerto Jesucristo, o ese Jesucristo hombre. Entonces él respondió esto, que Jesús tuvo en la muerte, o sea, también en la muerte, naturaleza humana y divina. Y esto es bastante curioso que él lo haya dicho. O sea, vuelvo a repetir, Jesús tuvo naturaleza humana y divina aún en la muerte. Entonces, si él reconoce, y ahí está el video, ustedes lo pueden ver, yo no estoy inventando nada, si para él Jesucristo en la muerte, inclusive la persona de Jesucristo mantiene su naturaleza humana y mantiene su naturaleza divina, entonces quiere decir que verdaderamente podemos decir que murió el Dios hombre sin ningún problema. Ahora, ¿cómo es entonces que él, reconociendo que Jesús, la persona de Cristo, al morir, conserva aún sus naturalezas? Ya que hay algunos por allá que a lo mejor tienen otros conceptos y piensan que lo divino de alguna manera, pues, no sé, salió volando al momento de la pasión, al momento de la crucifixión, del suplicio de Cristo. Pero bueno, él reconoce que aún en la muerte, repito, Jesús tuvo en la muerte naturaleza humana y divina. Yo creo que aquí con esta declaración él está muy cerca de la ortodoxia cristiana, de lo que realmente definió la ortodoxia cristiana. Ahora bien, en ese punto la sacó de jonrón Gutiérrez, se pudiera decir que se acercó, porque después él trata de justificar en asunto ontológico y de pertenencia y todo lo demás y aquello, ¿no? Pero sí él admite que quien llevó los pecados en la cruz fue la persona que es tanto humana como divina. Entonces en ese punto está bien, porque eso es lo que cree la ortodoxia. Escuchemos. Claro, él aún así no reconoce que realmente se puede decir que Dios murió. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él, de alguna manera, aquí es donde empieza a caer en nestorianismo, porque dice lo siguiente, vean lo que él pregunta. Estas preguntas él mismo las formula y él mismo las responde. Atención. Dice el pastor Gutiérrez, pregunta, ¿qué tenía Jesucristo de humano en la muerte? ¿Qué tenía? Y él responde, el alma. Y luego dice, ¿qué tenía Jesucristo de divino? Obviamente también refiriéndose a la muerte. Y dice el verbo, o sea, el logos. Entonces aquí es donde él incurre inconscientemente en un nestorianismo. ¿Por qué? Porque entonces, aunque él por un lado dice que las naturalezas no se mezclan, ni tampoco se separan, no obstante, él aquí sí hace una separación, porque dice que entonces Jesucristo tenía una parte humana y una parte divina. Y esto no es lo que enseña la unión hipostática, que él afirma y reconoce que es un concepto válido. Entonces, él por un lado sí reconoce la unión hipostática teóricamente, pero a la práctica la rechaza, porque él dice que Jesucristo tenía una parte humana y una parte divina, y esa parte humana era el alma y la parte divina era el mismo logos. ¿Se dan cuenta entonces cuál era el concepto o cuál es el concepto que tiene el pastor Gutiérrez? Una especie de nestorianismo. Y aquí me gustaría compartir
aquí tengo un libro que se llama Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero. Aquí en lo que es la página 248, que me gustaría compartir con ustedes. Que no nos vaya a salir Eduardo Gutiérrez con una de esas de Fernando Mata, ¿se acuerda, profesor Eduardo Prado? ¿Cómo vas a citar a Piñero, chico, que era un agnóstico chino, que ese hombre piensa de Jesús, que no sé qué, descartándolo como un académico con autoridad para opinar en estos puntos, porque el hombre está especializado en esta área? Escuchemos lo que va a decir Piñero. Para que se den cuenta cómo es que realmente, en verdad, el pastor Gutiérrez, aunque él seguramente que no lo va a aceptar, pero sí cae en lo que es el nestorianismo. En la página 248 está hablando de la escuela antioquena y está hablando de las disputas teológicas de los siglos IV y V. Y bueno, hablando de lo que es este pensamiento antioqueno, dice: el centro del pensamiento antioqueno sobre la constitución o naturaleza de Jesucristo consiste en insistir sobre todo en que él, como figura histórica que era, tenía dos naturalezas distintas. O sea, realmente ellos reconocen, esta escuela antioquena reconoce que Jesucristo tiene dos naturalezas. El pastor Gutiérrez reconoce que en Jesucristo hay dos naturalezas. Y luego dice aquí: tenía dos naturalezas distintas, aunque constituían una sola persona. O sea, si nosotros le preguntamos al pastor Gutiérrez si cree que en Jesucristo había una sola persona, él seguramente que contesta que sí. Entonces, miren, luego dice: recordemos que su cristología se puede denominar inhabitacionista. Ojo con esto, con este término, inhabitacionista. ¿Qué significa el inhabitacionismo? Puede parecer un poco paradójico, pero la palabra inhabitacionismo o el término inhabitacionismo proviene precisamente de la palabra latina inhabitatio, que significa morada o habitación. ¿Qué es lo que enseñaba esta doctrina? Su cristología se puede denominar inhabitacionista. O sea, cuando está hablando del inhabitacionismo, aunque en nuestro idioma podría parecer contrario, cuando dices inhabitacionismo, parecía como lo contrario a una habitación, pero no. Inhabitacionismo significa precisamente morada o habitación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dice: porque se concibe a Jesucristo como un ser humano. Ojo, el pastor Gutiérrez dijo que el alma de Cristo era 100% humana. Entonces vean cómo conciben a Jesucristo. Realmente lo conciben como un ser humano. ¿De qué sustancia era el alma de Cristo? Humana, dicen estos inhabitacionistas. Como dice Gutiérrez, era 100% humana. La sangre de Cristo 100% humana. Sin embargo, dentro de la cual, o sea, dentro de esta persona, habita el verbo, o sea, habita el logos. Entonces, para una inhabitacionista, Jesucristo era un ser humano en el cual el logos divino habitaba. Sí se dan cuenta de este tipo de concepto. O sea, Jesucristo era una persona humana, pero dentro de él, por así decirlo, moraba, de ahí viene la palabra habitación, o sea, habitaba, moraba un ser divino, que es el logos divino. Entonces, esto no enseña la unión hipostática de ninguna manera, pero esto sí lo enseña esta doctrina inhabitacionista. Sin embargo, no es una cristología adopcionista. Bueno, esta es otra cosa, y aquí explica, ¿no? ¿Por qué no es en qué se diferencia con el adopcionismo? Porque esta unión, explica, de dos naturalezas fue requerida por Dios desde el principio. O sea, desde que Jesucristo nace, él nace siendo humano y siendo divino, o sea, teniendo las dos naturalezas. El inhabitacionismo no niega las dos naturalezas, pero al final distingue
a la persona humana de una parte divina. Ojo con esto, porque Gutiérrez dijo, otra vez, Gutiérrez dijo, ¿qué tenía Jesucristo de humano en la muerte? Y él responde, el alma. ¿Y qué tenía Jesucristo de divino? El verbo, o sea, distingue, hace la separación. El alma humana y el logos o el verbo divino. Eso es inhabitacionismo. Eso, y esto es precisamente la base del nestorianismo. Esto muchas veces no se explica, a veces se dice solamente que, bueno, es un nestoriano, alguien es un nestoriano porque divide a Jesucristo en dos personas, pero no explican por qué o de qué manera lo dividen. Y aquí, por medio de lo que es el inhabitacionismo, se explica de qué manera el nestorianismo divide a la persona de Jesucristo. Bueno, dice, Jesucristo no fue simplemente adoptado, porque el adopcionismo decía que Jesucristo en algún momento de su vida ministerial fue adoptado como hijo. Pero bueno, eso no enseña el nestorianismo. Luego dice aquí, bueno, hablando de esta doctrina inhabitacionista, dice, Jesucristo no fue simplemente adoptado. Ok, la dualidad de naturaleza, o sea, reconocen la doble naturaleza de Cristo, permite que piense a Jesús como un hombre tan completo que tiene alma humana. Ojo con esto, ojo, tiene alma humana solamente, inteligente, al contrario que Apolinar, y que tiene plena libertad, o sea, un alma humana totalmente facultada para tomar decisiones. Teóricamente dice incluso como hombre podría haber tomado alguna decisión errónea. Bueno, esta cristología, hablando del inhabitacionismo, dice, tiene la ventaja de hacer honor a la historia. Según Antonio Piñero, es decir, que Jesús fue ante todo un ser humano como todos los demás, excepto que no era un pecador. Segundo, es una víctima perfecta para el sacrificio en la cruz, porque es plenamente hombre y plenamente Dios. O sea, el inhabitacionismo no niega que Jesucristo era un ser perfecto. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque aquí veo gente que acusa a Piñero y que no lo puedes utilizar como referencia, pero miren lo objetivo que está haciendo Piñero en este punto. A pesar de que él es agnóstico, dice que Jesús es una persona no solamente histórica o humana, sino también divina. Y lo está definiendo en los términos como se entendía ese concepto de inhabitacionismo. Escuchemos. Y no niega que era un sacrificio perfecto. Sin embargo, hace una distinción entre una parte humana y una parte divina. Ahora, hace esta acotación Antonio Piñero. Recuerden, estoy leyendo aquí Los cristianismos derrotados de Antonio Piñero, página 248. Dice, tenía sin embargo esta cristología un peligro para la ortodoxia. Insistir en que las dos naturalezas son muy distintas. Ojo, por eso es que aquí es donde se empieza a distinguir lo que es la ortodoxia con el nestorianismo. Esto fue lo que llevó a Nestorio a manifestar la impropiedad de llamar a María Madre de Dios, como veremos a continuación. Bueno, yo concluyo de todo esto que he compartido con ustedes, de las respuestas del pastor Gutiérrez, que en realidad él sí profesa la creencia nestoriana. La teología que él está enseñando, que él está profesando, en realidad sí cae en un nestorianismo. Si para él Jesús, la persona de Cristo, tiene una parte humana y una parte divina, entonces está rechazando lo que es el concepto de la unión hipostática. Recordemos, él dice, ¿qué tenía Jesucristo de humano en la muerte? O sea, para él, en la muerte había una parte que era humana, que podía sufrir, que podía experimentar la muerte. Pero por otro lado, había una parte divina que era impasible, es decir, que no podía sufrir, que no podía tener dolor, que no podía experimentar la muerte, y esa parte era el mismo verbo. Se dan cuenta que ahí hay un nestorianismo. Aquí
en el capítulo 13, donde habla precisamente de la vida y doctrina de Nestorio, pienso yo que el pastor Gutiérrez debe ser honesto en reconocer cuál es la teología que él profesa. Si realmente él distingue y divide a la persona de Cristo en dos partes, una que es meramente humana como el alma y otra parte meramente divina como el mismo logos, eso es una inhabitacionismo. Entonces, es como el logos simplemente habita, mora en un cuerpo, en un alma, y al momento de sufrir la muerte, ese verbo se mantiene impasible. Me refiero a que no sufre, a que no tiene emoción. A eso se refiere la impasibilidad, que por cierto, la impasibilidad no es un concepto bíblico. Esto más bien proviene de la filosofía griega. La impasibilidad en la filosofía griega, los griegos pensaban que los dioses eran impasibles, o sea, no tenían sentimientos, no tenían emociones, y eso es lo que enseñaban en la filosofía griega. Eso no es un concepto bíblico, la impasibilidad. En la Biblia no se enseña la impasibilidad de Dios, y si alguien no está de acuerdo, si el pastor Gutiérrez no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pues bueno, yo le voy a invitar a que, bueno, él pues muestre con la Biblia, en donde la Biblia muestra que Dios es impasible, o sea, que Dios no sufre, que Dios no tiene emociones, que Dios no tiene alma. O sea, eso fue algo que a mí me dejó pasmado totalmente cuando él dijo que Dios no tiene alma y que el alma es meramente algo humano. Entonces yo les decía, no puedo ver el tiempo acá, pero creo ya me alargué un poquito. Bueno, creo que debe ser honesto el pastor y, bueno, reconocer que su teología es nestoriana. Es nestoriana y, bueno, de alguna manera trata de inclinarse o de remar hacia la ortodoxia. Porque recordemos que en una de las preguntas él respondió que quien carga nuestros pecados, la persona que carga nuestros pecados en la cruz, es el Dios hombre. O sea, él ahí reconoce que el Dios hombre, la persona del Dios hombre, es quien carga nuestros pecados, y no podemos separar ahí el logos de una parte humana o de una parte almática, simplemente no. Entonces, ahí de alguna manera él se trata de aferrar un poquito a la ortodoxia, pero a la hora de hablar acerca de la muerte de esa persona, ahí él tiene serios problemas para poder reconocer. ¿Y por qué algunos hermanos tienen serios problemas en reconocer que el Dios hombre realmente murió? Porque tienen un concepto errado de lo que significa la muerte. Ellos suelen objetar. Atención, porque esto es muy, muy importante. Esto que va a afirmar aquí nuestro hermano Roberto Isaac, es cierto que una gran mayoría de cristianos evangélicos, denominados cristianos evangélicos, se apartan justamente de la ortodoxia y de lo que siempre se ha creído y lo que se ha definido en los concilios, como el concilio de Éfeso y de Calcedonia, justamente porque ellos no conciben o no se han preparado teológicamente, no han profundizado en estos concilios, no han estudiado históricamente las doctrinas que hoy se afirman, como la Trinidad y todas estas cosas, y justamente ellos no conciben, o sea, no pueden reconciliar la idea atributiva de los atributos de Dios con la realidad de lo que sucedió en la cruz del Calvario, y eso es justamente lo que va a pasar aquí. Atención a lo que va a decir nuestro hermano Roberto Isaac aquí, porque esto es clave. Problemas en reconocer que el Dios hombre realmente murió, porque tienen un concepto errado de lo que significa la muerte. Ellos suelen objetar, por ejemplo, que Dios es eterno. Entonces piensan que de alguna manera, si decimos que Dios muere, eso atentaría contra su eternidad.
Se dan cuenta, o sea, ellos, o sea, el punto es que ellos están tratando de proteger los atributos de Dios. Dios es eterno. Por ahí escuchaba yo un debate de Veloz que decía, Dios es la vida, Dios es vida. ¿Cómo que es vida y se va a morir? O sea, ellos van a los atributos y dicen, los atributos de Dios no pueden ser socavados, no puede sufrir ningún tipo de mutabilidad, más bien de mutabilidad, ese tipo de cosas, o ser socavados. Entonces, el punto es, como está diciendo nuestro hermano aquí, es que no recuerdo, no perciben la idea de los atributos porque justamente ellos no entienden ciertos conceptos. Por ejemplo, tener un concepto erróneo de lo que es la muerte los lleva a esta conclusión a la que están llegando, como está afirmando nuestro hermano Roberto Isaac. Pero es por el asunto de los atributos de Dios. Lo cual es totalmente falso, porque la muerte no significa cese de existencia. O sea, cuando morimos no dejamos de existir. Nuestra alma no deja de existir. Entonces, cuando decimos que el Dios hombre muere, no estamos diciendo que dejó de existir. Entonces, yo creo que por conceptos de pronto que no están bien claros o son errados en muchos de nuestros hermanos, es que entonces no se reconoce esta doctrina de lo que es la muerte de Dios, la muerte del Dios hombre, aclarando más bien que no estamos hablando de la muerte de la Trinidad, ni la muerte del Padre, ni del Espíritu Santo, ni tampoco estamos dividiendo la sustancia como muchas veces se nos objeta. Bueno, aquí hay otro fragmento que me gustaría compartir ya para ir terminando, hablando de la vida de Nestorio. Nestorio en sus predicaciones, estoy compartiendo de este libro que se llama Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero, quien es un erudito, filólogo, historiador, experto en cristianismo primitivo, y por cierto que él no es cristiano, él es agnóstico, así que bueno, es un libro bastante objetivo y analiza las cuestiones de manera muy histórica, sin ningún tipo de prejuicio teológico, lo cual eso es muy bueno. Entonces, aquí en la página 250, hablando de la vida de Nestorio y las iglesias nestorianas, dice que Nestorio, dice, en sus predicaciones públicas defendió la posición del presbítero Atanasio, es decir, que en Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana, y dos personas, una divina y otra humana, unidas en una sola carne. O sea, realmente Nestorio no negaba las dos naturalezas de Cristo, pero hacía una división diciendo que una parte era humana y otra parte era divina. Dice, por tanto, la Virgen María no podía llamarse en propiedad Madre de Dios, Madre de la naturaleza y personas divinas de Logos en Jesús. O sea, él negaba esto, sino que solo podía ser llamada Madre de Cristo, a saber, progenitora de la naturaleza y persona humana de Jesús. Esto es lo que enseña él y varios hermanos más, como el pastor Gutiérrez, enseñan que no es adecuado ese término Teotocos o Madre de Dios, puesto que María solamente es madre de la naturaleza, de la naturaleza humana, obviamente. Dice aquí, el Logos no había nacido del seno de María a la vez que nacía Jesús. Y decía esto, una criatura no puede generar lo que es increado. O sea, esta era la objeción que tenía Nestorio, ¿no? Que, o sea, María no podía haber nacido, el Logos no podía haber nacido del seno de María, ya que era una criatura y no podía generar lo que es increado. Era el lema del Nestorio. Dice, ahora bien, podía decirse que Jesús era divino ciertamente, porque en él habitaba, aunque una vez que hubo sido concebido, la plenitud del Logos o Verbo divino
que gobernaba y controlaba en realidad toda la naturaleza y la personalidad humana del Salvador Jesús. Bueno, el punto que yo quería aquí compartir con ustedes es que realmente, analizando las respuestas del pastor Gutiérrez, en realidad sí llega a caer en un nestorianismo realmente, aunque él seguramente que no lo acepta como tal, pero bueno, en su teología sí, cuando Cristo muere solamente una parte humana y otra parte que es divina, es el mismo Logos, permanece impasible en esa muerte, aunque la experimenta. Bueno, acabamos de escuchar a nuestro hermano Roberto Isaac, trayéndonos, por supuesto, un dato histórico muy importante, como lo es del doctor Piñero, del señor Piñero, que ha hecho una observación muy, o sea, él ha hecho una investigación y en su libro trata de abordar el tema históricamente y de forma objetiva sobre las diferentes corrientes heréticas que existieron en los primeros siglos. Y justamente aquí se habla del nestorianismo y se habla del inhabitacionismo, que es lo que acabamos de ver. Justamente esas son las herejías en las que incurre el señor Eduardo Gutiérrez, justamente por el desconocimiento o el no aceptar lo que se ha discutido conciliarmente. Hay un libro muy bueno, este libro no estoy seguro si está en español, pero este libro que ustedes ven aquí se llama El lector de la teología cristiana. Es la cuarta edición. Este es uno de los autores más asombrosos que hay. Se llama Alistair McGrath, este señor. Muy bueno. Sus libros son excelentes. Eh, es increíble. Este señor, en su cuarto capítulo de este libro que ustedes ven aquí ustedes pueden encontrar 41 temas desarrollados históricamente. Esto lo aborda desde la patrística, bueno, de todo punto de vista. Este autor 41 temas sobre la persona de Cristo. Aquí está. Miren lo que tiene aquí, por ejemplo, hay 41 temas. Tiene Ignacio de Antioquía en el docetismo, sobre el docetismo. Ireneo de León sobre el gnosticismo en la cristología. Tertuliano en el patripacianismo. Eso se llama patripacianismo, es una herejía, ¿ok? Patripacianismo. Tertuliano sobre la encarnación. Novaciano sobre la divinidad de Cristo. Orígenes en las dos naturalezas de Cristo. Arrio sobre el estatus de Cristo. Anastasio o Atanasio más bien, Atanasio, las dos naturalezas de Cristo. Apolinar de la Odisea en la persona de Cristo. Gregorio de Nacianzo sobre el apolinarianismo. Teodoro de Mopsuestia en la unión del buen placer. Nestorio en el término de la Theotokos, sobre el término de la Theotokos. Cirilo de Alejandría, la cristología de Nestorio. Cirilo de Alejandría sobre la encarnación. Cirilo de Alejandría sobre María como Madre de Dios. Leo el Grande o León el Grande, las dos naturalezas de Cristo. La definición de Calcedonia de la fe cristiana del año 451. El emperador Zeno sobre la naturaleza de Cristo. El monofisismo de las naturalezas sobre la naturaleza de Cristo. Los monofisistas, perdón, sobre la naturaleza de Cristo. Juan de Damasco sobre la encarnación e Iconios y los Iconios. Honorio de Auton sobre la causa de la encarnación. Tomás de Aquina o de Aquino sobre la necesidad de la encarnación. Gregorio Palamas sobre la condescendencia de la divinidad en la encarnación. Martín Lutero, la crítica del nestorianismo. Frances Terturini, o más bien Turretine, sobre el oficio de tres propósitos de Cristo. Y bueno, y por ahí se va, hermano, son 41 temas. Muy interesante este tema. Es un libro que me parece a mí genial, increíble, muy bueno. Esta es la cuarta edición, yo creo que ya fue actualizado, no recuerdo ahora, este es del año 1900, originalmente fue escrito en el año 1995, creo, y se volvió a publicar en el año 2009 y finalmente en el año 2010, creo,
2009, creo que fue en el año 2011. No sé, ahorita no recuerdo aquí, no lo estoy viendo aquí. En el año 2011. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, la cuarta edición, una joya del señor McGrath, que es muy bueno. Alistair McGrath, aquí este autor. Sería interesante abordar estos temas desde tu punto de vista. Es un libro bastante amplio, bastante documentado. Tiene muchísima información patrística, todas estas cosas. Muy, muy bueno. Vamos a ver si algún día podemos resumir esto y tratar de ir presentando algunos tips sobre cristología, si eso es lo que de repente nos animamos a hacer, ¿ok? Bueno, mis hermanos, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Voy a saludar a las personas. Realmente no voy a leer los comentarios porque ya estoy exhausto, hermano, pero voy a darle gracias, por ejemplo, al doctor Enoel Hernández que estuvo por ahí, al profesor Eduardo Prado, a Madaí Gamarra, que es el mismo hermano Miguel Gamarra, a nuestro hermano Edwin Bravo, Edwin Contento, el hermano Martín y Fortunata allá en Perú, David Ayala, nuestra hermana Paola, nuestro hermano Miguel Ángel Hernández. También veo por ahí a Salvador Torres Chávez, también veo a Jonathan Martínez, por supuesto, al señor Matías Millapán, a Carlos Jafé Bustillo Figueroa, al pastor Percy Riley, bendiciones para usted, a nuestro hermano Manuel Troche, a Denis Ramírez, también veo a Isaías Palomino. No voy a lidiar con los comentarios ni los voy a poner aquí porque nos llevaríamos todo media hora más, 40 minutos, y de verdad que ya estoy exhausto por hoy. A ver si se me pasa alguien. Ok, creo que estamos por ahí. Bueno, creo que ha sido todo por hoy, hermanos. Bueno, Gilberto Cota, bendiciones. Dariel Hernández, bendiciones. Dariel, no sé cómo se pronuncia. Dariel. Santi G, bendiciones. También Pedro Martínez, gloria a Dios por tu presencia aquí el día de hoy. También está Marlon Sandoval, también bendiciones para ti, para tu familia. Nuestro hermano Luis Rosales, que yo le llamo Jeremiah 1516, o él se hace llamar así. Daniel Gómez, Ramón Velázquez, bendiciones para usted. A ver quién más está por ahí. Bueno, creo que esos son todos por ahora. Bendiciones, gracias por seguir este programa. A nuestra hermana Joana, nuestra moderadora. Buenas noches, hermano, dice por ahí. Bendiciones también para ti, Joana Tena. Bueno, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. Sí, eso es cierto. McGrath tenía un doctorado en ciencias y después se hizo cristiano e hizo estudios teológicos en Oxford, creo. Él es una persona brillante. La doctrina de la justificación es una referencia en esta materia. Muy, muy bueno este hombre. No pasa nada, Pastor Percy. Bueno, bendiciones, descansen, los dejo. Un abrazo. Señor Eduardo Gutiérrez, usted lo único que tiene que decir es, señores, yo soy nestoriano, yo soy un habitacionista, esta es mi teología, yo creo esto y no voy a cambiar eso. Bendiciones, tengan muy buenas noches.